Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un video más. Como ya pudieron ver en la miniatura y en el título, hoy vamos a estar viajando. Nos vamos a ir desde Camagüey hasta Granma. Granma es mi provincia natal y ahí fue donde nací. Vine para acá, para Camagüey, cuando tenía una edad de 12 años, vivir definitivamente. Y entonces hoy vamos a regresar a ver a mi papá y le voy a generar bastante contenido bueno por allá, así que no se lo pierdan. Para nadie es un secreto que hoy en día la situación con el combustible en Cuba está crítica. Ya podemos ver las grandes filas que hay de automóviles esperando por llenar su tanque de combustible, así como motores y demás vehículos. Vamos a ver qué tal es viajar en estos momentos dentro de Cuba con la situación y la crisis que hay con el combustible. Quiero aclarar que yo saqué reservación desde hace mucho tiempo por la terminal de ómnibus y entonces vamos a estar viajando por ahí en el ómnibus nacional, así que vamos a ver cómo es la experiencia. Bueno, mi gente, acabamos de entrar aquí a la parte de la terminal. Ya estamos aquí esperando junto a todo el mundo. Y entonces esperar a las 1:25 que es que sale la guagua y nos montamos como que a la 1 y ahí nos vamos. Decirles que el viaje ya lo tenemos planificado con varios días de antelación. Más o menos a principios de agosto fue que sacamos la reservación para el día 24, que es hoy. Hoy 24 estamos viajando para allá, para Granma. Sacamos el mismo pasaje, pero de vuelta para el día 28. El viaje tiene un valor de 54 pesos en moneda nacional, porque vamos a hacer el recorrido de Camagüey a Bayamo. El pasaje ida y vuelta para una persona serían 108 pesos en moneda nacional. Y en total, como vamos Chely y yo, serían 216 pesos. La primera parte es económica porque lo logramos sacar con el Estado y entonces esto nos saldrá económico. La cuestión es a la hora de coger los carros particulares allá en Bayamo, que vamos a ver cómo está la situación por allá. Vamos a ver si hay carros, cuánto nos cobran. Lo que tengo entendido es que te estaban cobrando 200 pesos por persona los carros allá, por hacer un tramo más o menos de 19 kilómetros, que es la distancia que hay desde Bayamo a Guisa, que es el municipio donde vamos, que ahí fue donde yo me crié. Bueno, esta es la guagua en la que vamos a hacer el viaje. Se ve bastante bien, se ve bastante nueva, se ve bastante bonita. El asiento de nosotros es el primer asiento, es el asiento número 1, así que vamos a estar por aquí, el asiento número 1 y 2. Este de aquí y este de aquí no es equipaje. ¿Cómo? La verdad, cuando llegamos allá empezaron a sacar las cosas y de momento una mujer se ve mi maleta y yo como que, señora, esa es mi maleta. Y de momento, sí, mira la mía, pero no se aparecía en nada, y nada más que en el negro no se aparecía en nada la maleta. No, pero hay gente así, hay que estar a la viva con eso porque si no... Ya estamos montados, ya listos. Aquí la compañera repartiendo, dando el parte ya para todo el mundo aquí. Ya estamos en la guagua, ya estamos a punto de partir, son las 1:30, estamos un poquitico atrasados, 7 minuticos atrasados, pero bueno, vamos en tiempo. Nos vamos. Y con la incertidumbre de cómo nos encontraríamos el transporte una vez que llegáramos a Bayamo, emprendimos camino al oriente del país, llenos de expectativas por las nuevas aventuras que viviríamos. Bueno, tenemos aquí primera plana, asiento primero y segundo. Tenemos vista aquí, vaya, privilegiada hacia la carretera. Menos. Este asiento no me cuadra mucho, entonces el pase de aquí por la gente, por aquí no se puede dormir mucho entonces en el asiento este. Pero bueno, no se pudo cambiar, hice todos los intentos, pero bueno, la guagua va llena. Sobrecapacitada va la guagua, así que bueno, hay que conformarse con lo que hay. Da mucho vértigo ir aquí en los primeros asientos. Esto cuando se cogen las curvas y cerrar así de momento. Una película dice que están rápido y furioso. Hoy en día, con la escasez de combustible y los precios tan elevados que hay debido a esto, es imprescindible sacar reservación para poder viajar. Hicimos una parada aquí en Cascorro.
Este es un lugar bien especial porque aquí dicen que hacen las mejores cremitas de leche que hay en toda Camagüey. Este lugar tiene fama por eso. Ahora mismo acaba de parar el chofer y se acaban de bajar. Déjame enseñar. Bueno, este es un pueblito que se llama Martí y señores, Martí es aquí las casas al lado del puente. Una vez que se pasa el puente ya se acabó Martí. Martí es un concejo popular perteneciente al municipio de Guaymaro, provincia de Camagüey. En este pequeño poblado existe una población estimada de 4.029 habitantes, que a día de hoy puede que este número sea inferior debido al fenómeno migratorio que se vive en el país. Tras la rápida parada que hicimos en este pequeño poblado, aprovecho para decirte que la duración del viaje desde la provincia de Camagüey hasta Bayamo, Granma, tiene una duración aproximada de 4 horas. Este tiempo puede variar en dependencia de la velocidad y las paradas que se hagan en el camino, pero por lo general siempre suele llegar puntual a su destino. Mi gente, ahí está la guagua, acabamos de hacer una parada rutinaria aquí en Guaymaro. Es la última parada que tenemos aquí en la provincia de Camagüey, ya el resto de las paradas que se van a hacer en las Tunas y en Bayamo ya cuando lleguemos. Este municipio de Guaymaro, perteneciente a la provincia de Camagüey, con 58.000 habitantes, quedó inscrito definitivamente en la historia de Cuba el 10 de abril de 1869, al convertirse en sede de la primera Asamblea Constituyente de la República en armas, conocida como la Asamblea Constituyente de Guaymaro, donde quedó plasmada la primera Constitución de Cuba, y en la que fue aprobada la actual bandera nacional y resultó electo Carlos Manuel de Céspedes como primer presidente de la República en armas. Además de esto, fue el segundo pueblo de Cuba quemado por sus habitantes, para evitar su caída en manos españolas. La primera te la estaré mostrando en un próximo video. Pero una vez entrando ya en el territorio de la ciudad de Las Tunas, chocamos con la cruda realidad que veníamos previendo, la gran escasez de combustible que se vive en todo el territorio nacional. Y no podíamos dejar de pensar cómo nos afectaría esto una vez que llegáramos a Bayamo. ¿Cuánto nos cobrarían? ¿Habrán carros disponibles? ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar? Estas eran algunas de las preguntas que nos realizábamos en nuestro camino a Granma. Bueno, estamos aquí en Las Tunas y para acá ya está lloviendo. Cayó tremendo palo de agua por aquí porque hay tremendos charcos de agua aquí que se los voy a estar enseñando. Espero que para allá, para Bayamo, no esté lloviendo porque sinceramente se va a complicar mucho el transporte. Otro tema cultural ya del cubano como tal, que en cada parada haya vendedores ambulantes que te estén vendiendo pizza, minuta, pan con minuta y muchísimas cosas. Incluso hay veces que entran y suben hasta la guagua a traer solo a las personas que me quieren bajar. Siempre que se lo permiten, siempre que los choferes se lo permiten, ellos tienen la oportunidad de vender sus productos aquí dentro de la guagua. Mientras nos acercábamos cada vez más a nuestro destino, aparecía un nuevo obstáculo que amenazaba con dejarnos empapados. Ya creo que sabes de los que estamos hablando. Los chaparrones cada vez se hacían más frecuentes y parecía cuestión de tiempo que nos alcanzaran. Mi gente, ya acabamos de llegar aquí a Bayamo, entonces estoy un poco preocupado con el agua, ya nos bajamos y está tronando y tenemos que apurarnos a ver si logramos conseguir un transporte para Guisa antes de que empiece a llover. Me la encuentro, por lo que poco que pude ver, bastante bien, bonita. Me gustó lo que he visto de la ciudad, vamos a ver qué tal por el camino. No. Ya estamos aquí, ahora vamos para el hospital, que es donde se cogen los carros para aquí, para Guisa. Y entonces estoy viendo esto y la parada está muy llena. La parada esa se ve llenísima.
Y lo que viene ahí de agua es mucho. Fíjense que está tronando y todo. Miren, miren cómo está el cielo. El cielo está duro. Vamos, mi amor, corre, no te quedas acá. Llegamos a la parada, vamos a tratar de conseguir carro aquí y esperar a que pase algún carro. Y la gente del horno ya se fueron. Llegaste bastante limpio para lo que yo esperaba. Mira, No los cuidé. los zapaticos, a ver, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. Ay, los zapaticos, espérate, amor. Ah, limpiecito. Ah, pero imagínate tú. No, pero los míos son negros y con tu yeso, mira, cogieron los suyos. Bueno, mi gente, el trayecto hacia acá, hacia Giza, fue lo más complicado que había, que era lo que yo me esperaba, que fuera lo más difícil. Porque ahí, bueno, para coger la máquina esa, lo que tuvimos que meter fue chicha con limonada, como quien dice aquí. Bueno, se formó un tropelaje ahí a la hora de subir a la máquina horrible. Eso es la ley del más fuerte. Si eres un chiquitico ahí, olvídate que te quedas a viaje. Pero bueno, yo logré meter a Sheila ahí de primera, ella se metió ahí de primera cuando vio que abrieron la puerta de atrás. Y entonces logró subir y entonces yo me metí el cuerpo ahí, coño, y entonces había un tipo ahí que se quería meter, pero le metí la mano ahí. Oye, y voy aquí, espérate, me toca a mí, y metí la maleta por ahí para adentro y nos trepamos y ya logramos, me falta el aire, logramos subir ya ahí, ya cuando tú estás allá adentro ya olvídate de eso, que ya estás garantizado que vas a llegar a Giza. Y ya, eso fue lo más complicado del trayecto. Aquí, las primeras impresiones aquí de mi pueblito, como yo le digo. Igual que siempre, igual que lo dejé. No le veo cambios nuevos, no le veo nada. Las calles destruidas cuando hicieron la instalación del acueducto, miren. Ya, hasta ahí llegaron las calles y lo que hicieron fue rellenarlo con saladillo, qué cosa. Y ya. Las calles están a perder de por vida, igual que en toda Cuba. Y se vienen una pila de videos buenísimos que le pretendo hacer. Espero que sigan esta miniserie, como quien dice, acá en Giza. Y bueno, espero que disfruten estos 4 días que me voy a pasar aquí y les trataré de compartir todo lo que pueda. Pues bueno, mi gente, nos vemos en la próxima. Ese fue el carro que vinimos y ya va cargado para atrás de nuevo con mucha gente para allá.